quiero ya pasar al tema principal que quiero hablar hoy, que es un tema realmente muy apasionante. A mí me encanta este tema. Los que me conocen saben que me gusta la historia. Me gusta hablar de la historia no contada, esa historia que solamente yo tuve acceso a esta historia cuando salí de Cuba, porque en Cuba, a pesar de que pasé por todos los niveles de adoctrinamiento de ese sistema macabro que es el socialismo en Cuba, desde el círculo hasta la universidad, nunca tuve acceso a estas informaciones. Quiero mostrarle un libro que es un libro muy interesante donde habla de los duelos que se dieron en Cuba. Producción lo está buscando, es un libro poco ya de unos años, a ver si lo podemos poner. Aquí está el libro, si lo puedes subir para que las personas vean el título y el que pueda descargarlo lo descargue en internet, su descarga es gratuita, o no sé, o Piraxi Bay, no sé cómo, es un poco pirata, pero bueno, yo creo que es gratis. Yo al menos a mí no me costó nada adquirir este libro. Si puede bajarlo para ver el título, producción, por favor, ahí está. Los duelos en Cuba. Si lo puede maximizar, ¿podré maximizarlo o es mucho pedir? Ok, los duelos en Cuba. Este libro habla de, como le decía, es un libro escrito en el siglo ya XX, pero habla de los duelos, por lo menos los duelos pactados con notario, con todas las de la ley, los padrinos, y van a ver el nivel de edad, de detalles que se da en este libro. Es un libro bien, bien interesante de la época en que los cubanos resolvíamos las cosas de frente y como hombres. Eso es un poco machista en estos tiempos, pero a mí me encanta este estilo porque es un estilo que sin ir a la violencia, yo no apoyo la violencia en ningún caso, pero es un estilo que ayuda a entender esta discrepancia a veces y estas posiciones de principio, donde la palabra se respetaba las maneras, se respetaba la forma en que los hombres se trataban y las personas se trataban en estos siglos. Y es algo que deberíamos recobrar. Hoy en día, sobre todo en las redes sociales, las personas tienden a ofender muy gratuitamente. Yo no le hago caso a esas cosas, o vienen las llamadas masoclarias, y vienen y hacen su debut y te dicen cosas que a veces sin conocerte no se atreven porque tienen un ordenador delante o por la razón que sea. Pero bueno, este libro es muy interesante porque habla de esa historia que no nos han contado. Y el primer caso que quiero nombrar o atender en el día de hoy, ya le digo, hay muchos casos. En este libro está el duelo de Fermín Valdés Domínguez, por ejemplo, el amigo de José Martí. Está el caso de, por ejemplo, Vicente García, un general extraordinario cubano que también se retó a duelo. O de Juan Gualberto Gómez, por ejemplo, que también se retó a duelo y cómo fue ese duelo, se efectuaron esos duelos. Pero no voy a hablar de ninguno de estos tres casos. Hoy voy a empezar con Antonio Zamora, que ustedes dirán, ¿quién es Antonio Zamora? Está en la página 59. Zambrana, disculpen, está en la página 59, producción, si lo puede buscar. Ok, lo interesante de este duelo, si lo puede agrandar y lo puede poner en una... De Antonio Zambrana, ahí lo vemos, en la segunda parte, que es un duelo que se efectúa en 1887. Como pueden ver ahí, se ve que es un duelo entre él y José Rodríguez. Ambos eran periodistas. Antonio Zambrana, le cuento un poco de Antonio Zambrana para que tengan noción de quién es y por qué he decidido traerlo al caso. Antonio Zambrana es uno de los héroes cubanos que participaron en la guerra del 68. Estamos hablando que esto pasa en el 87, es decir, ya se había acabado la guerra hasta el 78, la primera guerra de los 10 años. Y esta persona participa en la guerra del 68 de una manera activa, siendo muy, muy joven. Él incluso fue asambleísta de la Asamblea de Guaymaro, es un patriota cubano extraordinario, fue jurista, él incluso fue uno de los secretarios de la Asamblea de Guaymaro, junto a Ignacio Agramonte, de los redactores de esa primera constitución de la República en Armas, que he hablado en programas anteriores. Pero lo más interesante de Antonio Zambrana es que este duelo que ustedes pueden ver, si me puedes poner nuevamente la página del libro para que las personas lo lean por sí mismo, ahí dice que fue entre los señores doctor Antonio Zambrana, abogado y periodista, y don José Rodríguez, periodista. Causa del duelo, un artículo publicado por el señor Rodríguez en El Intransigente, que era un periódico de la época, que estimó ofensivo el señor Zambrana, director de otro periódico que era El Cubano. Cada uno tenía su periódico en esta época, que era una época en el impasse entre la guerra de los 10 años y la guerra de José Martí en el 95. Los testigos del duelo fueron del doctor Zambrana fueron los señores Juan Ignacio Arnao y el señor Carlos Broderman. Del señor Rodríguez, en cambio, los testigos
fueron los señores José Presas y el señor Teófilo Pérez. El arma escogida fue la pistola a 3 disparos. Oigan bien cómo se batían en esa época. El duelo fue a 25 pasos, avanzando 5 hasta la distancia de 15 pasos y a la voz de mando. Esto implica que primero se colocaban aquí a 25 pasos uno del otro y a la voz de mando hacían el primer disparo cada uno. De ahí caminaban 5 pasos y así hasta que llegaran a los 15 pasos porque era 3 disparos. El combate de la manera que se efectuó después de cruzarse 2 disparos, es decir, después de los 2 primeros disparos por cada parte, los padrinos dieron por terminado el combate y así quedó, sin mayores consecuencias. Ahora bien, ¿qué pasa con Antonio Zambrana y por qué he hablado de él? Que ustedes dirán, bueno, ¿y quién es un héroe de Cuba, pero poco conocido? Pues nada, resulta que es notorio este caso porque en el año 1884, en Nueva York, en una reunión en el Tammany Hall, que es algo que pueden buscar en internet, se dio un evento donde por primera o una de las pocas veces que a José Martí se le vio realmente indignado y de una manera bien caliente con alguien. Y fue un hecho que se dio entre precisamente Antonio Zambrana, que era un blanco enorme, de 6 pies, y José Martí, que todos sabemos por programas anteriores, yo soy muy martiano, me gusta mucho José Martí. Aquí tengo el pullover sin patria, pero sin amo para hacer este programa, porque precisamente quería hablar del apóstol y de mi hermano José Martí, también masón, de esta forma. Y resulta que José Martí, todos conocemos que no pasaba de 167 centímetros de altura y 140 libras de peso. Era bien flaquito, bien bajito, igual que Estrada Palma. Dicho sea de paso, que era incluso más bajito que Martí. Pero bueno, ¿a dónde iba? En este meeting o en esta reunión que se dio en Nueva York en otoño del año 1884, 3 años antes de este duelo, se da el caso de que en los preparativos del Plan Gómez Maceo, que era un preparativo que se estaba haciendo para una guerra que se estaba llevando a cabo o que se estaba preparando después de la Guerra de los 10 años, que era un plan que tenía Gómez y Maceo para volver a la guerra antes de la Guerra del 95, plan que siempre Martí estuvo en contra, porque Martí consideraba que no estábamos preparados, que había que preparar primero al cubano antes de ir a la guerra, porque había muchas cosas, muchos cabos sueltos que Martí consideraba que no se estaban teniendo en cuenta y por eso él nunca apoyó el plan Gómez Maceo. Pero a pesar de que él no apoyó nunca este plan, coincide esta etapa en la etapa en que Martí está en Estados Unidos y Martí va a este meeting, a esta reunión. Y Antonio Zambrana, que era un hombre muy vehemente y sabía, ya Martí era un personaje, ya Martí en el 84, ya todo el mundo sabe de Martí, su oratoria, su capacidad de liderazgo, y siempre veían con malos ojos estos excombatientes de la Guerra de los 10 años, en fin, la actitud de Martí, de que era más bien del llano y nunca fue al combate, y esto lo tenían siempre, era un comentario que había siempre, los cubanos siempre hemos sido muy insidiosos. Pues nada, Antonio Zambrana en uno de sus discursos dice que en este meeting que van tomando la palabra diferentes oradores, en este meeting está Antonio Maceo, está por supuesto Máximo Gómez, que era el que lo lideraba, el que lo conducía, el que estaba al frente de aquella reunión entre patriotas cubanos en Nueva York. Antonio Zambrana hizo declaraciones de que quien no apoyara el plan Gómez Maceo debería usar sayas. Así mismo dijo. Y José Martí, sintiéndose aludido, porque era notorio que entre los principales líderes ya y personas reconocidas, patriotas reconocidos que estaban luchando por la libertad de Cuba, de España, estaba José Martí, que Martí estaba opuesto, pero manifiestamente a esta decisión, a este plan que se estaba llevando a cabo, que al final fracasa. Como todos sabemos, con la captura del vapor Jacinto en el canal de Panamá años después, pero que ese es otro tema. La cosa es que Martí está en ese meeting y escucha lo que dice Antonio Zambrana, que era una persona muy respetada. Ya le digo, participó en la Guerra de los 10 años, tenía una trayectoria ya política, era un jurista, era periodista. Ya vimos su carácter, porque comenzamos con el duelo de él 3 años más tarde. Y Martí, que se encontraba en ese salón, dicen los testigos, hay un testigo que posteriormente da sus declaraciones, y cuenta que Martí venía caminando. El testigo se llama Alberto Plochet. Para los que quieran buscar la historia y les gusta estas cosas, era un capitán y dice que por primera vez él vio los ojos de Martí, y verdaderamente con ira. A veces Martí tenía una mirada cansada porque trabajaba mucho, casi no dormía, pero a veces, muy pocas veces vieron esa mirada de Martí de verdad agresivo.
Martí dicen que estaba al final del hall de aquel salón y agarró su sombrero de bombín, se lo puso en el pecho, lo apretó con las dos manos y fue pidiendo permiso para ir hasta la tribuna donde estaba el micrófono. Después que llegó a la tribuna, dicen que en ese momento hablaba Flor Crombet y Martí le pidió por favor la palabra porque había sido aludido, se había sentido aludido y él quería responder a la alusión que había hecho Antonio Zambrana del tema ese de que los que no apoyaran ese plan debían usar sayas. Y Máximo Gómez estuvo en desacuerdo, él dijo, no, deja que termine Flor Crombé de hablar y después hablas tú. Y Flor Crombé vio que Martí estaba bien decidido y bien incómodo y le dio el micrófono, se apartó. Cuenta este capitán Alberto Plochet en un artículo que se publicó posteriormente en el año 1932 en la revista Bimestre, que se llama el artículo Los ojos de Martí, que él está narrando lo que ha pasado. Pues Martí toma el micrófono y mirando a Zambrana directamente, que se encontraba ahí entre los presentes, al lado de los generales, estaban todos el generalato, mirándolo a los ojos, dicen que le dijo, no solamente no puedo usar sayas, sino que soy tan hombre que no quepo en los calzones que llevo puesto. Dicen que porque además mirándolo seriamente a los ojos, dice que cuando Antonio Zambrano ve esto, enseguida se la balanza arriba de Martí y lo detiene Maceo, entre Maceo y Florcrombé, aguantan a Yo le Zambrana digo que ese y tipo es Zambrana un se queda, recontra peligroso. No se sí, embarquen. no sé, contigo siempre haciendo de la suya. Entonces dicen que Martí sin moverse, con el sombrero de bombín en la mano, lo miró y le dijo, y esto que le digo, se lo puedo demostrar ahora y cuando usted quiera. Y si es ahora, mejor. Esto fue algo que todo el mundo se quedó, y gracias a Dios no pasó nada entre ellos, posteriormente limaron asperezas y esto fue solamente un pasaje más en la historia de Cuba, pero que fue un hecho notorio, porque a pesar de que Martí era un hombre de palabra, un hombre de arte entre las artes y en los montes, monte era. También era un hombre pasional que cuando se sentía agredido en la virtud, él era capaz de hacer cosas como estas. Y esto es algo que apenas se conoce en la historia. Se ha escrito de esto, pero desgraciadamente no se estudia, y ese es el primer caso. El segundo caso que quiero hablar de duelos es un duelo famoso que se dio entre Maceo y Flor Crombet. Este duelo también tiene su historia dentro de esta lucha y dentro de este plan que se efectuó entre Plan Gómez Maceo. Quiero decirle, una de las razones por la que Martí, que eso no se lo dije anteriormente, una de las razones por la que Martí no le gustaba este plan era porque era un plan netamente militarista. Se pretendía implantar, eran un grupo de generales alrededor de Máximo Gómez que pretendían liberar a Cuba, pero ellos mantener el dominio de esa liberación y Martí vio eso como una dictadura militar. Y él decía que esa dictadura militar era peor que tener a España, que eso no es lo que queríamos de Cuba. Y por eso se oponía. Pues nada, este plan también trajo consecuencias entre estos dos caballeros, entre estos dos generales, que era Maceo y Flor Crombet. Pues nada, al final del año 1800 o en el año 1886, Maceo, por diferencias con el plan y que veía lo que estaba pasando, más que Martín nunca lo apoyó, etcétera, etcétera, decide apartarse del plan. Y Flor Crombet hace declaraciones acerca de Maceo. Ellos ambos eran generales condecorados de la guerra de los 10 años y hace declaraciones que Maceo consideró completamente ofensivas, como que Maceo se había cobardado. Resulta que Maceo, al enterarse, para que ustedes vean el calibre de estos hombres y estos patriotas cubanos, al enterarse, lo que hizo fue enviarle a sus padrinos a concertar el duelo para que rectificara sus palabras. Y la Mientes única para la condición que segunda. le puso a los padrinos era que debía ser un duelo a muerte, que escogiera las armas Flor Crombet, que no importaba si era sable, si era pistola, lo que fuera, pero que la única condición que él ponía es que fuera a muerte, porque era la única manera que él se sentía que debía ser limpiado su honor. Pues nada, esto llegó a tanto que les cuento. Los padrinos de Antonio Maceo fueron Benito Machado y Ernesto Babastro, los que llevaron esta noticia a Flor Crombé. Flor Crombé, que también era un hombre valiente, designó dos padrinos, Pedro Castillo y Agustín Sebreco. Estamos hablando de personalidades mambises de la época, personalidades. Fíjense hasta qué punto esto llegó a tomar cuerpo y forma. Las armas escogidas o el arma escogida fueron pistolas a 25 pasos y a muerte iba a ser el duelo. Es decir, iban a dispararse hasta que llegara que uno de los dos falleciera. Afortunadamente, antes de darse el duelo,
esto es parte de la historia de Cuba y esto no quiere decir que eran peores o mejores hombres, solamente que son realidades que pasan en la lucha por la libertad, porque la lucha por la libertad tiene sus espantos, parafraseando a Aldo en una de sus canciones. Afortunadamente los padrinos, que eran hombres de honor todos y conocidos, pactaron suspender ese duelo hasta el final de la guerra con España, hasta que estos dos generales cumplieran sus obligaciones con Cuba. Posteriormente a esto, por razones de la vida, esto pasa en el 87, le decía, en el 86. Ya en el 95, Martí logra acercar posturas uniendo a los pinos viejos con los pinos nuevos. Es decir, los pinos viejos eran todos estos generales que venían de la guerra del 68, con los pinos nuevos, que eran los nuevos patriotas, que venían ya, que habían crecido durante esta etapa. Ya recordemos que han pasado ya 20 años. Hay muchos jóvenes que no vivieron la guerra de los 10 años, pero que estaban dispuestos a ayudar a Cuba. Él acerca posturas y estos dos patriotas se acercan y logran limar asperezas y respetarse mutuamente, a tal punto que la llegada de Antonio Maceo a Cuba para la guerra del 95 fue bajo las órdenes de Flor Crombet, cosa que Maceo no le gustó mucho, sinceramente, pero lo aceptó y eso da el nivel moral y el valor y los principios de estos hombres, que a pesar de haberse retado a duelo, un duelo que estaba ya pactado, que iba a pasar en caso de que Cuba fuera libre, que ellos cumplieran sus obligaciones y que luego iban a resolver entre ellos como hombres. em, Martí decide colocar bajo el mando de Flor Crombet en esta expedición que los llevó a desembarcar en Duabas, si mal no recuerdo, en el 95, decide colocar bajo el mando de Flor Crombet a Antonio Maceo. Esto es un hecho que dice mucho de los dos. Posteriormente a esto, todos conocemos por historia que a Flor Crombet lo matan inmediatamente llegado a Cuba en una escaramuza que hubo. Hay muchos chismes alrededor de esto, porque fue apenas desembarcaron el 10 de abril del año 95. Enseguida le hicieron una redada a los españoles y se dispersaron todos los que vinieron en la expedición y uno de los muertos fue Flor Crombet. Hay especulaciones de que lo mataron por la espalda, en fin, pero son cosas de la historia que no pueden ser comprobadas y que diría muy mal de, yo no creo sinceramente que Antonio Maceo, un hombre de tanto honor, fuera capaz de hacer eso, tenía muchas oportunidades antes y por qué lo iba a hacer en plena guerra. Eso no me parece correcto, no me parece inteligente, no me parece prudente con la causa principal, que todos entendieron que era la libertad de Cuba. Pues nada, Antonio Maceo lo matan un año después, en el 96, en diciembre, como todos sabemos, en Punta Brava. Y nada, así termina la historia entre estos dos patriotas que nunca llegaron a enfrentarse en duelo porque ambos murieron durante la contienda del 95. Y por último, voy a hablar entonces del duelo, uno de los duelos más callados o menos, vamos a decir, muchas personas lo sospechaban, pero hay muy poco, se ha hablado poco o no mucho de esto, por lo menos en los niveles en que yo he estado. En la educación cubana ni hablar, que no es educación, es adoctrinamiento, como siempre digo. Ahí ni hablar, ahí en los libros de texto nunca aparece esta discrepancia real que hubo entre estos dos patriotas, pero mucho menos entre el cubano, no es un tema común abordar esta situación entre el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y este señor que causó un impacto enorme en las luchas por la libertad, que fue Ignacio Agramonte. Sucede que en la guerra del 68, y aquí voy a parar un poco porque quiero leerle incluso la carta que le envía Ignacio Agramonte para que ustedes vean el calibre de estos patriotas. Sucede que en la guerra del 68 ya habían discrepancias entre Carlos Manuel de Céspedes, que un dato muy interesante que se tiene muy poco en cuenta en estos casos y que dice mucho. Ya cuando uno tiene cierta edad, yo tengo más de 40 años, o ya yo sé el temperamento, cómo varía en un hombre cuando uno va creciendo y le daba pasando. Resulta que en el año 68, cuando comienza la Guerra de los 10 años, Carlos Manuel de Céspedes tiene 49 años. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Carlos Manuel de Céspedes había nacido el 18 de abril del año 1819. Pues nada, Gramonte en estos momentos tenía 26 años. Vean la diferencia de edad, más de 20 años de diferencia de edad, con todo lo que implica un hombre de 26 años y un hombre de 49 años. Que a veces cuando hablamos de la discrepancia que se da en la Asamblea de Guaymaro, la discrepancia entre estos dos patriotas, a veces no tenemos en cuenta la edad, la impulsividad del joven contra quizás el temperamento más tranquilo, pero más arrogante del mayor o algo así. Sucede que Agramonte tiene 26 años. Agramonte nace el 23 de diciembre del 41, de 1841.
Es decir, no había cumplido los 27 años cuando se da el 10 de octubre del 68 el grito de Yara y que él se incorpora un mes más tarde en las Clavellinas, el 4 de noviembre, eso él no había llegado a los 27 años. Estaba por cumplirlo, pero realmente tenía 26 años, contra Carlos Manuel de Céspedes que tenía 49. Pero sucede algo muy interesante durante esta guerra y es que ya siendo ciudadano presidente, Agramonte, electo en la Asamblea de Guaymaro en el año 69, va en una visita a Camagüey y llega a Camagüey, que aquí comienzan las discrepancias, o no comienza, se refuerzan las discrepancias que se habían visto en la Asamblea de Weimar. Llega a Camagüey el ciudadano presidente en ese momento de la República en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, y llega a una zapatería cuyo dueño era Agramonte, que es una zapatería encargada de hacerle los zapatos al ejército de Agramonte en Camagüey. Recordemos que Agramonte en este momento es el general encargado de el comando de las tropas mambisas en Camagüey. Y cuando llega allí, Céspedes le dice al director de la zapatería que le dé zapatos a sus tropas, que qué bien que tenían varios zapatos ahí, pero que se los dé las tropas. Y el director de esa zapatería, el administrador, le dice que no, que él tenía órdenes directas de Agramonte, de que esos zapatos solamente eran para las tropas de Agramonte y que solamente se lo daría bajo la orden directa de el dueño de la zapatería y además el general encargado de las tropas ahí en esa villa del Camagüey. Pues Céspedes, no acostumbrado, estamos hablando de un hombre de 49 años, jurista, acostumbrado a mandar, ciudadano, presidente en ese momento de la República en Armas, le impone su mando y reparte botas a todos y le dice que cómo va a desobedecer su orden, que es una orden del presidente, y le da botas a su ejército. Cuando Agramonte se entera de esto, indignado, decide renunciar. Ya era el colmo ya entre las discrepancias entre ellos y Agramonte al renunciar le hace una carta de renuncia inmediatamente, que es una carta muy, muy interesante, que no se la voy a poner hoy, pero que la pueden buscar. Y para colmo, Céspedes se le acepta la renuncia inmediatamente. Esto sella un momento que le dio más ira a Agramonte, porque al aceptarle aquella renuncia, él decía, pero entonces no valora lo que estoy haciendo. Pues nada, le acepta la renuncia, renuncia a Agramonte. Este es un primer paso, pero producto de estos meses más tarde, deciden en una reunión del gabinete de la presidencia que le solicitaron una ayuda de 170 pesos de la época, oigan bien, para la familia de Agramonte que se encontraba viviendo en Nueva York. Estos 170 pesos mensuales eran un estipendio que se le daba porque era la familia que estaban pasando una hambruna terrible. Recuerden que la familia de los Mambises tuvieron que irse de Cuba perseguidos, le quitaron sus propiedades. Muchos de ellos vivían acá en Estados Unidos sin ninguna condición económica que los sustentara. Estaban emigrando sin recursos y había una junta acá en Estados Unidos que daba cierto estipendio, ciertas ayudas, cheques a estas familias de estos patriotas para que sobrevivieran mientras los familiares estaban en la guerra. Pues nada, estos 170 pesos que se propone darle a la familia de Agramonte, Carlos Manuel de Céspedes dice que no se le va a dar porque ya Agramonte no es el jefe de las tropas en Camagüey y por lo tanto, como él renunció a su puesto, él no merece que la familia reciba este estipendio que solamente era para ese nivel de 170 pesos de la época, que era mucho dinero. Pero a la vez, oigan bien, y esto es muy interesante en la historia, porque esto demuestra lo que pasa a veces entre los hombres. A la vez, Céspedes propone dárselo de su bolsillo, es decir, que no se lo dieran la República en Armas de lo que colectaba, de las colectas que hacían, pero que él proponía dárselo de su propio bolsillo para que ayudaran a la familia de Agramonte. Esto a Agramonte lo indignó mucho más y ahí viene una carta muy interesante, que es una carta donde Agramonte le responde, porque ahí sí se siente sumamente ofendido. Agramonte dijo que de ninguna forma iba a aceptar eso, que eso era una limosna, que eso era una falta de respeto. Y aquí le voy a leer y les voy a poner acá en pantalla, si la producción tiene a bien, perfecto. Esa es la carta que le envía al ciudadano presidente Agramonte y oigan el tono en que le escribe. Aquí la voy a leer porque me parece algo realmente histórico y que dice mucho de los principios de estos seres humanos, de estos cubanos que existieron en aquella época. Dice así la carta: Ciudadano presidente, acabo de enterarme de que en la sesión de ese gobierno del día de hoy, protestando usted contra la continuación de abono de sueldo a mí como mayor general por haber cesado ya en el mando de la división del Camagüey, manifestó usted que escribiría a la Junta Cubana de Nueva York para que no abonara más sueldo de sus fondos y se los diera del peculio de usted, es decir, se lo diera directamente de usted.
Mi honor ofendido se alarma a la sola consideración de usted alimente por un instante siquiera la ilusión de que el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz pueda recibir una limosna de nadie ni un favor del presidente Carlos Manuel de Céspedes, y devuelve a usted su oferta con el desprecio que ella merece, por sí y por la persona de quien tiene origen. Oigan el tono. El ofrecimiento de parte de usted de abono a su cargo de un peculio imaginario es una farsa miserable, que no es primera ocasión que usted en juego el ofrecimiento de un donativo del presidente de la República, del mayor general Agramonte, que renunció al mando de la división del Camagüey porque sus opiniones y su conducta se hallan en diametral oposición a la de aquel, es ofensión a la dignidad del jefe. El ofrecimiento de un donativo de Carlos Manuel de Céspedes a Ignacio Agramonte Loynaz es el colmo de la injuria. El jefe y el caballero ciudadano arrojan al rostro de usted el lodo que ha querido mancharles ofreciéndole de su bolsillo. Como jefe, estoy dispuesto a responder ante los tribunales competentes de la República y como caballero, donde usted quiera. Firmado Ignacio Agramonte Loynaz. Esto, cuando lo recibe Carlos Manuel de Céspedes, sencillamente siendo un hombre más prudente, siendo un hombre mayor, menos impetuoso, y en parte reconociendo por qué lo hacía Ignacio Agramonte, supongo, decide posponer este duelo. Esto es la forma en que se retaban antes a duelo, cuando decían algo como esto, como lo que dijo Martí Zambrana o cosas así, deciden posponerlo para cuando se termine la guerra. Como sabemos, como mismo pasó en el caso de Maceo y Flor Crombet, al final ellos ambos mueren en la guerra. Primero Agramonte, luego Carlos Manuel de Céspedes. Y nada, así nos llega al final este duelo que se iba a dar entre estos dos caballeros patriotas que con luces y sombras componen esa cubanidad y esa historia de la cual nos sentimos orgullosos los masones y también los cubanos. Ambos eran masones dignos, eran hombres de honor, eran hombres que con luces y sombras, como siempre se dice, aportaron mucho a la causa de la libertad de Cuba. Yo sé que hay opiniones diversas acerca de los motivos y las causas por las que ellos fueron a, a estas luchas de liberación, pero la realidad es que fueron hombres capaces de poner por encima de sus intereses personales, en la mayoría de los casos, por encima de sus intereses personales, los intereses de un pueblo entero. Necesitamos hombres como esos, no hombres de principios, hombres que siempre pusieron por delante, fíjense bien, para ellos no suponía un problema el duelo. Para ellos siempre pusieron por delante de sus intereses y su moral y todo lo que en esa época era algo valioso, pusieron por delante de eso la causa. Ellos supieron estar por encima de sus discrepancias personales, por eso escogí estos dos últimos casos de Maceo y Céspedes, incluso el de Zambrano y Martí, porque todos ellos demostraron que siempre la causa estuvo por delante de sus egos, por delante de esas intenciones de dividir y buscar situaciones que nos dividen como hombres y que nos mantienen ajenos a nuestros intereses primarios o prístinos, que son los intereses de toda nuestra familia, de toda nuestra nación, los intereses del colectivo, que al final es por lo que luchamos todos. Cuando se está haciendo patria, no se puede hacer un ego, no se puede construir un ego, porque el ego nos lleva al fondo del abismo y la patria nos encumbra.